porcentaje de ocupación de 100%, esto era previsible en razón de que veníamos con un 95% desde hace 10 días. Pero todavía la dinámica de ingreso-egreso permite, digamos, no estamos en situación de colapso ni de desborde, es decir, no tenemos pacientes internados en los pasillos, ni mucho menos, pero sí una gran presión sobre el sistema asistencial, sobre todo sobre la parte internación. Entonces, esto era lógico y era previsible, ¿no? Ahora, claro, primero que estoy viendo que si viene creciendo la cantidad de gente en casos también, ¿es previsible que ese no colapso de hoy pueda hacerlo mañana? Por supuesto, digamos, el sistema de salud tiene un límite, se adecúan todo el sistema para la atención COVID en este momento. Desde hace 2 semanas todos los hospitales provinciales están en atención de pacientes COVID, ya no solamente el polo sanitario de referencia, sino que todos los hospitales deben atender patología COVID, deben tener sectores de internación, y esto es lógico, que en razón de que tenemos el doble de casos que en el pico del año pasado, ¿no? Entonces, en razón de que van a seguir subiendo los casos seguramente y que todavía no hemos llegado al pico de internación, es probable que el sistema esté más presionado todavía. Claro, porque, a ver, conozco ya un montón de gente que, por ejemplo, que las ambulancias de emergencia le han dicho que no tienen dónde llevarlo. O van de prepo a los sanatorios privados y si ven una camilla la ponen al paciente ahí arriba para que lo atiendan porque no hay lugar. Y esto habitualmente antes en los sistemas privados cuando colapsaba decía, bueno, vamos al hospital público, pero ahora no pueden ni decir eso. Sí, es una gran presión sobre todo el sistema sanitario. Esto se nota mucho más, Jorge, los fines de semana. Los fines de semana es más difícil por la dinámica que tiene todo el sistema de altas, ingresos y egresos, sobre todo el tema altas, y se nota más por ahí en el subsector privado, donde también el límite tiene un límite la capacidad de atención, ¿no? Pero bueno, yo repito esto, se está trabajando con la cuestión de todas las camas del sistema, no solamente el sistema público, sino también el sistema privado, a fin de dar respuesta a esta contingencia. Y hoy por hoy, Miguel, ¿cuál es el principal problema? ¿La cama en sí, o sea, la internación en sí, o el respirador que no hay? No es una cuestión de respirador. Nosotros en el Hospital Rawson tenemos casi 100 respiradores disponibles, tenemos casi 50 pacientes con respirador en este momento, pero no es el problema de ese, sino es la disponibilidad de la unidad crítica, ¿no? La unidad física, llámese habitación, cama, pero esto también hay que sumarle el personal, ¿no? Claro, el personal eso también es otra cuestión, ¿no? A tener en cuenta, es decir, uno puede habilitar 1000 camas, pero si no tiene el personal, no tiene quien lo atienda. Entonces, todo esto amerita un trabajo muy fuerte que se está haciendo desde el Ministerio de Salud, tratando de obtener la mayor cantidad de camas posible. Bueno, ¿y hay personal suficiente para atender tanta demanda? Perdón. Bueno, nosotros, yo voy a hablar por el Hospital Rawson, nosotros tenemos el personal adecuado, todavía tenemos nosotros la posibilidad de habilitar 30 camas más, de las cuales 10 son críticas en el hospital modular, y esta semana seguramente estará ingresando la gente para habilitar ese sector, ¿no? Miguel, vos fuiste uno de los primeros en advertir de la situación de la gente que llega tarde al sistema a hacerse atender. Y sí, mi pregunta sería lo siguiente: ¿puede que haya muchos fallecidos porque desoyeron los primeros síntomas, porque no fueron a hacerse atender, porque se quisieron hacer atender y no los atendieron bien, o por lo que fue? Decir, gente que se empieza a hacerse atender más tarde de lo que corresponde, ¿puede que eso provoque más cantidad de muertes o muertes adicionales? Sí, sin duda. Toda patología que, digamos, no se atiende a tiempo tiene más riesgo de mala evolución, toda patología. Y en esto de COVID, más todavía, porque es una enfermedad, digamos, muy rara en cuanto a sus manifestaciones clínicas y en cuanto al proceso de fisiopatogénico de la enfermedad, es decir, cómo se va comportando la enfermedad y cómo desde la fase viral pasa rápidamente a una fase inflamatoria, donde es muy difícil esta fase inflamatoria intervenir. Cuando el proceso inflamatorio está establecido es muy difícil de intervenir. Entonces,
la gente por ahí se demora. Y no es tanto en este momento, o no ha sido hasta este momento por el sistema. En realidad mucha gente tiene miedo de asistir en los centros asistenciales porque tiene miedo de que le pongan el respirador o porque quedar internado, una serie de cosas. Entonces,